Mi mamá me escribió, reunión familiar de emergencia, ven a casa ahora o estaremos acabados contigo para siempre. Cuando llegué, mi papá se levantó y dijo, tienes 28 años y sigues viviendo en nuestra casa, ninguna mujer te tocaría, no tienes hijos, no tienes carrera, eres un perdedor. Mi hermana se burló, mis amigas se ríen cuando te ven embolsando comestibles, sinceramente es humillante estar emparentada contigo. Mi hermano añadió, hasta mi hijo de 8 años preguntó, ¿por qué el tío duerme hasta las 3 de la tarde y huele a fracaso? Entonces mi mamá sollozó, tienes 30 días para conseguir un trabajo de $75,000 o estarás muerto para nosotros. No habrá más navidades, ni llamadas por tu cumpleaños, tu nombre será borrado del testamento. Esto pasó hace 6 meses, pero finalmente estoy listo para compartirlo. Perdón por el formato, estoy en el móvil. También es una cuenta desechable porque algunos miembros de la familia usan Reddit. Antes de entrar en el desastre absoluto en el que se convirtió mi vida hace 3 meses, déjame darte un poco de contexto para que entiendas por qué esto me afectó tanto y por qué lo que sucedió después fue tan increíblemente satisfactorio. Yo, hombre de 28 años, sí, todavía vivía en casa, pero hay algo que todos convenientemente olvidan, no era un perdedor que vivía en el sótano jugando videojuegos todo el día. Tengo un título en finanzas de una universidad estatal decente, no es la escuela de negocios de Harvard, pero tampoco una fábrica de diplomas. Me gradué con un GPA de 3.6 y una deuda estudiantil mínima porque trabajé en ventas al por menor todos los veranos y ahorré cada centavo en lugar de gastarlo en viajes de vacaciones como la mayoría de mis compañeros. El problema fue el momento, me gradué justo en medio del desastre económico del año 2020, cuando todo se fue al traste y los trabajos en finanzas desaparecieron de la noche a la mañana. Pasé 2 años solicitando puestos de analista de nivel inicial mientras trabajaba en una tienda de artículos deportivos para pagar la pequeña deuda que tenía y ayudar con los gastos del hogar. Finalmente conseguí un puesto en un banco regional haciendo análisis de préstamos por $46,000. No era un salario increíble, pero era un trabajo honesto con buenos beneficios y posibilidades reales de crecimiento. Vivía en casa específicamente para ahorrar dinero para el pago inicial de una casa. Tenía ahorrados aproximadamente $34,000 en una cuenta de ahorros de alto rendimiento y mi objetivo era llegar a 50,000 antes de comprar mi primer lugar. Mis padres decían que estaban orgullosos de mi disciplina financiera y de mi visión a largo plazo, se jactaban ante los vecinos de lo responsable y maduro que estaba siendo, o al menos lo hacían hasta hace 3 meses, cuando todo cambió de la noche a la mañana. Mi hermana Jessica, mujer de 26 años, está casada con un tipo llamado Brandon, que vende seguros y de alguna manera cree que eso lo convierte en Warren Buffett. Ella tiene un título en marketing de una buena universidad, pero nunca lo ha usado realmente porque, supuestamente, Brandon gana lo suficiente para que ambos vivan cómodamente. Ella conduce un BMW X3 que definitivamente no puede permitirse con sus ingresos reales y publica constantemente historias en Instagram desde restaurantes caros y salidas de compras que cuestan más de lo que yo gano en una semana. Mi hermano Mac tiene 24 años, trabaja en ventas en una gran tienda de electrónica y vive con su novia en un complejo de apartamentos que, honestamente, parece haber sido construido durante la administración de Carter y no ha sido renovado desde entonces. Siempre está hablando de sus estrategias de inversión y de cómo construye riqueza a través de métodos alternativos, que, por lo que puedo decir, implican mucho criptomonedas, operaciones de día y varios esquemas para hacerse rico rápido que encuentra en YouTube. Mi papá dirige una pequeña empresa de jardinería, solo él y usualmente 2 o 3 trabajadores temporales, dependiendo de los contratos que pueda conseguir. Le iba razonablemente bien durante años, nada espectacular pero con ingresos estables, sin embargo, últimamente ha estado cada vez más estresado por las condiciones cambiantes del mercado, el aumento en los costos de equipo y los clientes que quieren pagar menos por más trabajo. Mi mamá trabaja medio tiempo en un consultorio médico haciendo facturación y reclamaciones de seguros, unas 25 horas a la semana. Así que, cuando mi teléfono comenzó a volverse completamente loco el martes pasado por la tarde, mientras revisaba solicitudes de préstamos e informes de crédito en el trabajo, naturalmente pensé que alguien estaba en el hospital o que había ocurrido algún tipo de emergencia seria. 3 llamadas perdidas de mi mamá en 10 minutos, seguidas de mensajes de texto cada vez más urgentes. Cuando finalmente me alejé de mi escritorio para devolverle la llamada, sonaba rara, no asustada como esperaba, sino casi emocionada de una manera realmente incómoda. Danny, necesitas venir a casa ahora mismo, estamos teniendo una reunión familiar de emergencia y todos ya están aquí esperándote. ¿Qué tipo de emergencia? ¿Alguien está herido? ¿Le pasó algo al abuelo? Solo ven lo más rápido que puedas, tienes 20 minutos o tomaremos esta decisión sin ti, y créeme, querrás estar aquí para esto.
Los 15 minutos de manejo a casa fueron increíblemente estresantes. No dejaba de pensar en posibilidades: alguien murió, alguien está gravemente enfermo, emergencia financiera, problemas legales. No podía pensar en ninguna decisión familiar que necesitara tomarse con tanta urgencia que no pudieran esperar a que yo terminara adecuadamente mi jornada laboral y condujera con seguridad. Al llegar a la entrada de nuestra casa, parecía una reunión familiar o un funeral. El BMW X3 blanco de Jessica, el Mustang rojo de Mac, que también definitivamente no puede pagar con sus comisiones de ventas, la camioneta de mi tío, los autos de ambos abuelos, primos que apenas veo excepto en fiestas importantes. Conté 12 vehículos amontonados en nuestra entrada y estacionados a lo largo de la calle frente a nuestra casa. Entrar en esa casa fue como entrar en una sala de tribunal donde claramente yo era el acusado. 26 miembros de la familia sentados en una formación semicircular perfecta alrededor de la sala y el comedor. Todas las sillas de ambas habitaciones habían sido movidas para crear esta disposición, había personas sentadas en las escaleras, en sillas plegables traídas del garaje. Mi lugar, una sola silla colocada en el centro frente a todos los demás, era el único asiento vacío en toda la sala. La habitación quedó en completo silencio cuando crucé la puerta principal. No era el típico silencio de una reunión familiar donde las conversaciones se apagan naturalmente, sino un silencio hostil e incómodo, como si hubiera interrumpido algo muy importante y todos estuvieran molestos porque finalmente me había presentado. Mi papá se levantó desde su posición al frente del grupo, sosteniendo una computadora portátil y una carpeta gruesa de color manila. Su expresión era seria y formal, de una forma que nunca antes había visto. Siéntate, Danny, necesitamos tener una conversación muy importante sobre tu futuro. He estado en un par de intervenciones para amigos con problemas graves, así que reconocí inmediatamente la configuración, pero no tenía sentido. No hago nada destructivo, no tengo ninguna adicción ni comportamiento dañino. ¿De qué podría tratarse esto? Danny, empezó mi papá, abriendo la carpeta y sacando lo que parecían ser gráficos y tablas impresas. Tienes 28 años, vives en nuestra casa, comes nuestra comida, usas nuestros servicios, ocupas espacio y contribuyes casi con nada significativo al éxito y la reputación de esta familia. ¿Qué? Pago $400 al mes de alquiler, además de mi propio seguro de auto, factura del teléfono y la mayoría de mi comida. Ayudo con el jardín y el mantenimiento de la casa. ¿De qué está hablando? Tu hermana Jessica ha construido una vida hermosa y exitosa con Brandon. Acaban de comprar una casa de $340,000 en Maple Ridge y ya están hablando seriamente de formar una familia y construir riqueza generacional. Tu hermano Mac está lanzando su propio negocio de inversiones y ya ha generado más de $15,000 de ganancias solo en este trimestre con sus estrategias de criptomonedas y comercio. Miré a Mac, quien no pudo hacer contacto visual conmigo. ¿15,000 de ganancias? Este es el mismo tipo que me pidió prestados $800 hace 6 meses porque no podía pagar el alquiler después de una caída temporal en su cuenta de inversiones. Mientras tanto, papá continuaba, su voz se volvía más severa y decepcionada. Estás trabajando en un pequeño banco regional ganando $46,000 al año en lo que equivale a un puesto de nivel inicial, sin perspectivas claras de avance significativo, sin novia ni perspectivas románticas, sin ambición por mejorar tu situación. Estás activamente arrastrando la reputación de esta familia en la comunidad. Fue entonces cuando Jessica se levantó de su posición en el semicírculo, y aquí es donde las cosas pasaron de incómodas a absolutamente brutales. Danny, ¿tienes idea de lo embarazoso que es cuando mis amigas y los colegas de Brandon te ven trabajando en esa pequeña sucursal de banco del vecindario? Me preguntan por qué mi hermano está atascado en un trabajo administrativo sin futuro, en lugar de estar usando su costoso título universitario para algo impresionante. Constantemente tengo que inventar excusas por ti y cambiar de tema. No estoy en un puesto administrativo, Jessica, soy analista de préstamos. Es un rol profesional que requiere mi título en finanzas. Analista de préstamos no es finanzas de verdad, respondió con evidente desprecio. Brandon me lo explicó. Eso es solo procesamiento de papeleo con un título elegante para que te sientas mejor. Los profesionales financieros reales en empresas reales ganan salarios de 6 cifras y tienen responsabilidad de verdad. Entonces Mac intervino, finalmente mirándome. La hermana menor de mi novia va a la escuela con unos niños cuyos padres te conocen y ella preguntó por qué el tío Danny siempre parece tan cansado y estresado todo el tiempo. Honestamente, no supe qué decirle. Es como si hubieras renunciado por completo a tener una vida exitosa. Mi mamá estaba llorando en ese momento, pero eran lágrimas de rabia, no de tristeza, del tipo que vienen con frustración y decepción, no con pena.
Te hemos apoyado financiera y emocionalmente durante 28 años, Danny, 28 años, y esto es lo que recibimos a cambio. Se suponía que tú eras nuestra historia de éxito, la prueba de que criamos bien a nuestros hijos. En cambio, solo estás existiendo, ocupando espacio, pasando por la vida sin ningún propósito o ambición real. Fue entonces cuando mi tío Bob se levantó y abrió la computadora portátil que había estado sosteniendo. Hemos preparado una presentación completa para ayudarte a entender exactamente dónde te encuentras en comparación con tus compañeros y que necesita cambiar de inmediato. Una presentación en PowerPoint. Hicieron una presentación de PowerPoint real sobre mi vida. Ojalá estuviera inventando esto, pero no lo estoy. La diapositiva de título que se mostraba en nuestra gran pantalla decía, La crisis del cuarto de vida de Danny, un análisis exhaustivo del bajo rendimiento y acciones correctivas requeridas. Diapositiva 1, análisis comparativo de ingresos. Un gráfico mostraba los ingresos combinados del hogar de Jessica y Brandon, $89,000, las ganancias anuales proyectadas de Mac, $67,000, y mi salario, $46,000, resaltado en rojo como por debajo de los estándares aceptables. Diapositiva 2, evaluación de situación de vivienda. Estadísticas que mostraban que el 89% de los hombres con educación universitaria de mi edad viven de manera independiente, con un gráfico circular desglosando diferentes arreglos de vivienda. Y una flecha roja señalando vive con sus padres, etiquetada como situación actual de Danny. Diapositiva 3, evaluación del estado de relaciones, una línea de tiempo real de mi historial amoroso durante los últimos 5 años, con puntos de análisis sobre por qué terminó cada relación y que indica eso sobre mi desarrollo personal y habilidades sociales. Diapositiva 4, análisis de contribución financiera, gráficos detallados que muestran que soy el único hijo adulto que aún depende económicamente de mis padres, con cálculos de los gastos del hogar y mi contribución insuficiente en relación con mis ingresos. Diapositiva 5, trayectoria de desarrollo profesional, un gráfico comparativo que muestra las líneas de avance profesional de los miembros exitosos de la familia frente a mi posición estancada, con proyecciones que indican que nunca lograré independencia financiera al ritmo actual. 26 personas, tías, tíos, primos, abuelos y amigos de la familia estaban sentados allí asintiendo y murmurando en acuerdo mientras destruían sistemáticamente cada aspecto de mi vida con gráficos, tablas y análisis estadísticos. Pero la verdadera estocada fue la diapositiva 6, el plan de intervención y ultimátum. Daniel tiene exactamente 60 días desde hoy para asegurar un empleo que pague un mínimo de $75,000 anuales y establecer un lugar de vivienda independiente, o será eliminado permanentemente de todas las actividades familiares, celebraciones de fiestas y consideraciones en la herencia. Esta decisión es definitiva y no negociable. El tío Bob me miró directamente, con lo que él probablemente pensó que era amor duro, pero se sintió como pura hostilidad. Votamos formalmente antes de que llegaras hoy, Danny, y fue unánime. Los 26 miembros de la familia presentes estuvieron de acuerdo en que necesitas este llamado de atención para finalmente empezar a alcanzar tu potencial. Me quedé sentado allí lo que pareció una eternidad, tratando de procesar lo que acababa de pasar. 26 miembros de la familia habían pasado semanas, tal vez meses, planeando esta intervención elaborada. Habían creado una presentación profesional completa con investigaciones y estadísticas sobre por qué soy un fracaso. Luego votaron para, esencialmente, desheredarme si no cumplía con su requisito arbitrario de ingresos en exactamente 2 meses. ¿Alguien quiere escuchar mi perspectiva sobre por qué todavía vivo en casa?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. No necesitamos escuchar excusas, dijo Jessica con desdén, necesitamos ver resultados y cambios significativos en tu comportamiento. No estoy dando excusas, estoy ahorrando para el pago inicial de una casa. Tengo $34,000 ahorrados en este momento, planeaba comprar un lugar dentro del próximo año, cuando alcance mi meta de $50,000. $34,000, Brandon literalmente se rió en voz alta, Danny, eso apenas alcanza para el pago inicial de un auto decente, mucho menos una casa digna. Fue en ese momento cuando algo fundamental hizo clic en mi cabeza. Estas personas no estaban tratando de ayudarme ni motivarme a mejorar mi vida. Estaban tratando de humillarme frente a toda la familia extendida. Esto no era una intervención, era una ejecución pública diseñada para hacerlos sentir mejor sobre sus propios problemas. Me levanté lentamente y miré alrededor del cuarto, a los 26 rostros que me observaban con expectativa, esperando que me derrumbara, que pidiera disculpas, que prometiera cambiar, que suplicara perdón y otra oportunidad. En cambio, sonreí y dije, está bien, acepto su desafío, pero cuando tenga éxito, y voy a tener éxito, cada uno de ustedes se va a arrepentir de este día por el resto de sus vidas.
Luego me fui. Sin portazos dramáticos, sin gritos, sin colapso emocional. Simplemente salí en silencio y conduje. Me fui directo al apartamento de mi mejor amigo Tador. Ha sido mi amigo más cercano desde la secundaria y conoce lo suficiente a mi familia como para entender la dinámica. Cuando le conté lo que acababa de pasar, su reacción inmediata fue, ¿qué diablos le pasa a tu familia? Eso es una locura. Tyler me dejó dormir en su sofá mientras decidía cuál sería mi siguiente paso, lo cual, sinceramente, fue increíblemente generoso considerando que su lugar es diminuto y él tiene su propia vida de la que preocuparse. Lo primero que hice fue empezar a postularme agresivamente a cada trabajo de finanzas que pude encontrar, pero también empecé a pensar cuidadosamente sobre lo que había observado durante esa intervención. Había algo raro en toda la situación. ¿Por qué ahora? ¿Por qué un ultimátum tan agresivo y formal? ¿Por qué una presentación elaborada en PowerPoint en lugar de tener una simple conversación familiar sobre sus preocupaciones? Empecé a reflexionar sobre las situaciones financieras de las personas que fueron más vocales durante la intervención. Los pagos del BMW de Jessica debían ser astronómicos, esos autos en leasing cuestan más de $500 mensuales como mínimo. Las ganancias de inversión de Mac parecían altamente sospechosas, considerando que me había pedido prestado dinero hace poco. Y el negocio de jardinería de mi papá claramente estaba pasando por más dificultades de lo que él admitía, basándome en su nivel de estrés y algunos comentarios que le escuché. Decidí investigar en serio qué estaba pasando realmente con las finanzas de mi familia. Primera parada, la presencia de Jessica en redes sociales. Su cuenta de Instagram era una mina de oro de irresponsabilidad financiera e inflación de estilo de vida. Múltiples publicaciones por semana mostrando cenas en restaurantes que cuestan más de $200 por persona para ella y Brandon, viajes de compras con bolsas de Nordstrom, Kate Spade y otras tiendas a las que yo ni podría entrar, escapadas de fin de semana a resorts y spas caros, todo publicado con subtítulos como Vida bendecida, viviendo nuestra mejor vida y agradecidos por la abundancia. Pero había algo que no cuadraba. Brandon vende seguros para una compañía regional. Incluso los buenos vendedores de seguros en nuestra área típicamente alcanzan un máximo de $60,000 anuales. Incluso si ya sé que trabajara a tiempo completo, lo cual no es el caso, sus ingresos combinados legítimos no podrían sostener el estilo de vida documentado en sus redes. Empecé a investigar más a fondo en registros públicos y en información legalmente disponible para quien sepa dónde buscar. Los registros de propiedad mostraban que habían comprado su casa de $340,000 con solo un 3% de pago inicial, lo que significa que pidieron prestados más de $330,000 y que inmediatamente estaban en situación negativa con la hipoteca. El BMW no era de su propiedad, era arrendado, con lo que tenía que ser un pago mensual enorme. También descubrí que habían sacado una línea de crédito sobre el valor de la vivienda menos de 6 meses después de comprarla. Tyler trabaja en banca y pudo ayudarme a entender parte de la información de informes de crédito accesible por canales legítimos, sin violar la privacidad de nadie ni hacer nada ilegal. Pudimos ver que Jessica y Brandon tenían al máximo al menos 7 tarjetas de crédito diferentes y múltiples préstamos personales de prestamistas en línea, del tipo que cobra tasas de interés altísimas, que la gente usa cuando los bancos ya no les prestan. La situación de Mac era aún más problemática una vez que empecé a prestar atención. Sus supuestas ganancias por inversiones estaban vinculadas a un esquema de criptomonedas que reconocí como una operación tipo pump and dump tras investigar un poco. Los $15,000 que dijo haber ganado durante la intervención eran aparentemente dinero que había pedido prestado a 3 miembros distintos de la familia, incluidos nuestros abuelos, prometiendo duplicar su inversión en 6 meses. Pero el descubrimiento más impactante llegó cuando pasé por la oficina del negocio de mi papá para recoger unas herramientas que había dejado allí después de ayudarle con un proyecto unas semanas antes. Él no estaba cuando llegué, así que terminé hablando con su secretaria de toda la vida mientras buscaba mis cosas. Ella ha trabajado con él durante 15 años y siempre fue muy amable con nuestra familia, pero esta vez se veía increíblemente estresada y mencionó de pasada que habían tenido que despedir a sus 2 empleados de tiempo completo el mes pasado. ¿El negocio está realmente tan lento?, pregunté, genuinamente preocupado. No es solo lento, Danny. No hemos conseguido un solo contrato nuevo en más de 6 semanas. Tu papá ha estado licitando trabajos existentes apenas por encima del costo solo para mantener las luces encendidas y cubrir gastos básicos. Fue entonces cuando noté el montón de avisos oficiales sobre su escritorio, facturas vencidas, avisos de cobranza y lo que parecían documentos legales. No podía leer los detalles sin ser indiscreto, pero vi lo suficiente para entender que el negocio de mi papá estaba en serios problemas financieros. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente.
Mi familia no estaba genuinamente preocupada por mi éxito o desarrollo personal. Todos ellos enfrentaban sus propios desastres financieros y desesperadamente necesitaban un chivo expiatorio al cual culpar por sus problemas. Durante las siguientes 2 semanas, solicité trabajos con una intensidad y enfoque que nunca había tenido antes y logré conseguir entrevistas en 3 empresas diferentes. Pero también seguí investigando en silencio la verdadera situación financiera de mi familia, y lo que descubrí fue mucho peor de lo que inicialmente había pensado. El punto de inflexión en mi comprensión llegó cuando me encontré por casualidad con mi primo Tom en una cafetería del centro. Tom es contador y lleva la contabilidad de varios pequeños negocios en la zona, incluido el negocio de jardinería de mi papá. Empezamos a hablar y, después de una conversación casual, Tom dejó escapar accidentalmente información que probablemente no debería haber compartido. Tu papá ha estado preguntando si alguien podría estar interesado en comprar el negocio, mencionó Tom. Pero, honestamente, no hay mucho que comprar, excepto deudas en este punto. ¿Qué tan mal está?, pregunté. Tom parecía incómodo. Probablemente no debería estar hablando de esto, pero ya que eres familia, Danny, tu papá está 3 meses atrasado en los pagos de su préstamo comercial y enfrenta la bancarrota. La casa ha sido hipotecada nuevamente 2 veces y tus padres están luchando incluso para hacer los pagos reducidos. Esa noche llamé a mi tío Bob, el hermano mayor de mi papá, que dirige una exitosa empresa de contrataciones eléctricas. Siempre nos hemos llevado bien, y durante la intervención pareció genuinamente incómodo, como si no hubiera comprendido completamente en qué se estaba metiendo. Tío Bob, ¿puedo preguntarte algo con sinceridad? ¿Cuál era realmente el objetivo de esa reunión de intervención? Hubo una larga pausa. Danny, tus padres pidieron a todos que participáramos en una reunión familiar sobre tu futuro. Dijeron que estabas teniendo dificultades con tu dirección en la vida y necesitabas apoyo de todos para ayudarte a alcanzar tu potencial. Ninguno de nosotros sabía que iba a ser tan formal y duro. ¿Sabías que planeaban básicamente desheredarme si no cumplía con sus requisitos de ingresos? ¿Qué? No, absolutamente no. Ellos dijeron a todos que era una sesión de planificación de carrera para idear formas de ayudarte a encontrar mejores oportunidades. Esa fue una revelación crucial. Mis padres habían mentido sistemáticamente a la mayoría de la familia extendida sobre el verdadero propósito de la reunión. Dijeron que se trataba de una sesión de desarrollo profesional para ayudarme a lograr mis metas, no una intervención hostil con ultimátums y amenazas. El tío Bob estaba genuinamente molesto cuando le expliqué lo que realmente había sucedido. Eso no fue lo que aceptamos al participar, Danny. Pensé que estábamos allí para animarte y apoyarte, no para amenazarte y humillarte. Durante la semana siguiente, tuve conversaciones similares con varios otros miembros de la familia que estuvieron presentes en la intervención. El relato constante era que mis padres habían tergiversado el propósito de la reunión para que la gente asistiera. La mayoría pensó que venían a un encuentro familiar positivo enfocado en ayudarme a explorar opciones de carrera. Pero eso planteó una pregunta obvia: ¿por qué mis padres orquestaron un engaño tan elaborado? La respuesta se hizo clara cuando finalmente obtuve una entrevista de trabajo que fue excepcionalmente bien. El puesto era de analista financiero senior en una empresa mucho más grande, con significativamente más responsabilidades y potencial de crecimiento. Inicialmente me ofrecieron $72,000, lo cual aún estaba justo por debajo del umbral arbitrario de $75,000 que había impuesto mi familia. Negocié de manera profesional y logré que subieran la oferta a $78,000, además de mejores beneficios y un subsidio para automóvil de empresa. De repente, tenía exactamente lo que mi familia había exigido, un trabajo que pagaba bien por encima de los $75,000 anuales. Podía volver con ellos y restregarles su ultimátum en la cara. Pero eso me pareció demasiado fácil y no abordaba el problema fundamental. Me habían humillado frente a 26 personas con una presentación de PowerPoint profesionalmente preparada. Habían mentido a los miembros de la familia para manipularlos y hacerlos participar. Habían creado una farsa elaborada para evitar asumir la responsabilidad de sus propios fracasos financieros. Simplemente conseguir el trabajo que exigían habría sido dejarlos escapar demasiado fácilmente. Se merecían enfrentar consecuencias reales por lo que habían hecho. Fue entonces cuando comencé a desarrollar un plan que daría un giro total a la situación y les haría probar su propia medicina. Con mi nuevo trabajo comenzando en 3 semanas, tenía tiempo para realizar una investigación exhaustiva sobre la situación financiera real de mi familia. Lo que descubrí fue mucho peor que incluso mis expectativas más pesimistas. El negocio de jardinería de mi papá no solo estaba en apuros, estaba funcionalmente en bancarrota y lo había estado durante meses.
Debía $52,000 en impuestos atrasados al IRS y $28,000 a varios proveedores y contratistas. Y tenía 3 meses de atraso en un préstamo comercial de $85,000, garantizado tanto con el equipo de su negocio como con nuestra casa familiar. La mayoría del equipo de jardinería estaba financiado a través de préstamos separados y estaba a punto de ser embargado debido a pagos incumplidos. La situación de la casa de mis padres era aún más grave de lo que había imaginado. Habían comprado la casa directamente hace 15 años, cuando el negocio de papá prosperaba, pero habían tomado préstamos contra ella de forma sistemática durante los periodos lentos. Ahora tenían una hipoteca de $190,000 después de 2 refinanciamientos separados y estaban 2 meses atrasados en los pagos, con el proceso de ejecución hipotecaria ya iniciado por el banco. La situación financiera de Jessica y Brandon era un completo castillo de naipes que podría colapsar en cualquier momento. La casa de $340,000 de la que Jessica se había jactado durante la intervención la compraron con exactamente $10,200, el mínimo absoluto requerido, y ya llevaban $18,000 de atraso en los pagos de la hipoteca después de menos de un año como propietarios. El leasing del BMW les costaba $540 mensuales, lo cual era absolutamente una locura considerando sus ingresos reales. Debían $38,000 en 8 tarjetas de crédito diferentes, habían sacado un préstamo personal de $28,000 al 19% de interés anual y habían pedido prestados $15,000 adicionales a los padres de Brandon bajo falsas pretensiones. El emprendimiento de Mac era aún más patético de lo que había sospechado. Convenció a nuestro abuelo de 73 años de invertir $9,000 en su esquema de comercio de criptomonedas prometiéndole retornos garantizados del 200% en 6 meses. Cuando ocurrió el colapso inevitable, Mac no solo perdió toda la inversión, sino también $3,000 adicionales de su propio dinero. Ahora trabajaba turnos dobles en la tienda de electrónica y había sacado múltiples préstamos de día de pago para intentar devolverle el dinero al abuelo antes de que alguien en la familia descubriera la estafa. Pero esto fue lo que realmente me enfureció, mientras todos ellos se ahogaban en deudas y enfrentaban consecuencias financieras graves por sus decisiones irresponsables. Habían pasado meses planeando una intervención elaborada para echarme de casa porque supuestamente yo era la carga financiera de la familia y la fuente de vergüenza. Literalmente era la única persona en toda la familia con ahorros sustanciales, 0 deudas, ingresos estables y un plan claro para lograr independencia financiera. Y aún así, de alguna manera, yo era el problema que había que arreglar. La pieza final del rompecabezas vino de una fuente inesperada. La secretaria de mi papá mencionó durante una conversación casual que mis padres habían estado pidiendo sistemáticamente préstamos a varios miembros de la familia en los últimos meses, siempre alegando que el dinero era para oportunidades de expansión del negocio o problemas temporales de flujo de efectivo. Varios parientes ya les habían prestado dinero que obviamente nunca sería devuelto. Tu mamá me llamó ayer preguntando si conocía a alguien interesado en alquilar una habitación en su casa, me dijo. Dijo que estaban buscando fuentes de ingresos adicionales para enfrentar algunos desafíos financieros. Fue entonces cuando finalmente entendí la verdadera motivación detrás de la intervención. Desesperadamente necesitaban mi habitación para alquilarla y generar ingresos extra con los que cubrir los pagos de la hipoteca. El ultimátum de 60 días no era para motivarme a mejorar mi vida, era para sacarme de la casa lo antes posible y monetizar mi espacio de vivienda. Pero no podían simplemente echar a su hijo adulto sin algún tipo de justificación moral que los hiciera parecer padres responsables en lugar de personas desesperadas explotando a su propio hijo. Así que crearon este escenario de intervención elaborada para que pareciera que me estaban ayudando, cuando en realidad se estaban ayudando a sí mismos. Estaba almorzando con mi nueva supervisora para discutir la fecha de inicio de mi empleo cuando ella mencionó que la empresa estaba buscando a alguien para encargarse de la gestión de una relación importante con un cliente, que había quedado disponible de forma inesperada. Requeriría una responsabilidad significativamente mayor y algo de viajes, pero el puesto pagaba un salario base de $98,000 más bonificaciones por desempeño. Impresionaste a todos durante el proceso de entrevistas, me dijo. Creemos que podrías manejar el desafío adicional y eso te pondría en la vía rápida para llegar a la alta dirección dentro de 2 años. Acepté el puesto de inmediato. De repente, no solo estaba cumpliendo con sus exigencias, estaba superándolas absolutamente. $98,000 de salario base, subsidio de automóvil de empresa, cuenta de gastos para entretenimiento de clientes y una trayectoria clara hacia ingresos de 6 cifras en menos de 2 años. Iba a ganar más dinero que cualquier otra persona en mi familia, excepto Brandon, y sus ingresos eran en su mayoría una ilusión financiada con deuda de todos modos. Fue entonces cuando el tío Bob, sin querer,
me dio la idea que lo cambiaría todo y proporcionaría la oportunidad perfecta para una justicia poética. El tío Bob me llamó unas 2 semanas antes de que expirara el ultimátum de 60 días de mi familia. Había estado pensando en la intervención y cada vez se sentía más incómodo con cómo se había manejado todo. Danny, he estado reflexionando sobre esa reunión familiar y algo realmente no se sentía bien con toda la situación. Tus padres me pidieron que te ayudara a motivarte y apoyarte, no a amenazarte y humillarte frente a todos. Le conté sobre mi nuevo trabajo y el salario de $98,000, y él se mostró genuinamente emocionado y orgulloso de mi éxito. Es una noticia fantástica, deberías llamar a tus padres de inmediato y compartir la buena noticia con todos. Estoy planeando esperar hasta que se venza el plazo. Que se preocupen por si voy a cumplir con sus requisitos o no. Fue entonces cuando el tío Bob mencionó algo que abrió una nueva posibilidad completamente diferente para mi estrategia de respuesta. Sabes, tu papá vino a verme la semana pasada pidiendo un préstamo sustancial. Dijo que el negocio tenía problemas temporales de flujo de efectivo y necesitaba $25,000 para cubrir la nómina y gastos esenciales. ¿Le prestaste el dinero? Absolutamente no. Le presté dinero hace 3 años que nunca devolvió, y no voy a cometer ese error otra vez. Pero Danny, si está tan desesperado como para pedirme dinero a mí, la situación debe ser realmente grave. El tío Bob dirige una empresa de contrataciones eléctricas muy exitosa y siempre ha sido considerado como la persona más financieramente estable de toda la familia. Si mi papá estaba acudiendo a él para pedir préstamos, significaba que la situación ya había superado los límites de la desesperación. Y si hubiera una forma de ayudarles, pero al mismo tiempo darles una lección sobre cómo me trataron, pregunté. ¿A qué te refieres? Fue entonces cuando le expliqué el plan que había estado formando en mi mente. Era, lo admito, algo mezquino y calculado, pero también era justicia poética que abordaría el verdadero problema mientras les ofrecía una solución. El negocio del tío Bob tenía tanto éxito que él mismo llevaba tiempo buscando oportunidades de inversión inmobiliaria para diversificar sus activos, y si en lugar de simplemente prestarle dinero a mi papá, que nunca devolvería, creábamos una solución para salvar la casa de mis padres y al mismo tiempo cambiar fundamentalmente la dinámica de poder en nuestra relación. Tengo $34,000 ahorrados que estaba planeando usar como pago inicial para una casa, le dije. Tú tienes conexiones bancarias e inversionistas inmobiliarios, ¿y si encontramos la manera de comprar la deuda hipotecaria de mis padres? El tío Bob se quedó en silencio durante un largo rato, pensando en las implicaciones. Danny, eso en realidad es una estrategia comercial brillante. Si están en mora y enfrentan una ejecución hipotecaria, es probable que el banco esté dispuesto a vender la hipoteca con un descuento significativo para evitar los costos y complicaciones del proceso legal. Pasamos la semana siguiente investigando el proceso y resolviendo los detalles financieros. Mis padres debían actualmente $190,000 sobre su casa, pero estaban en mora y el proceso de ejecución ya había comenzado. El banco probablemente aceptaría $150,000 para transferir la hipoteca y evitar los costos legales, las demoras y las posibles pérdidas asociadas con la subasta y la reventa. Entre mis ahorros y el capital de inversión del tío Bob, podíamos adquirir fácilmente la deuda y convertirnos, esencialmente, en los nuevos arrendadores de mis padres, en lugar de su hijo y cuñado. Pero Danny, me advirtió el tío Bob, esto es una opción nuclear. Una vez que haces algo así, no hay posibilidad de volver a las relaciones familiares normales. Esto lo cambiará todo para siempre. Tío Bob, me humillaron frente a 26 personas con una presentación en PowerPoint sobre mis fracasos. Luego me dieron un ultimátum basado en mentiras completas sobre su propia situación financiera. Las relaciones familiares normales terminaron hace 2 meses. El plan era elegante por su simplicidad y justicia. Adquiriríamos su hipoteca a través de la empresa de inversión del tío Bob, lo cual era una transacción completamente legal y estándar en los negocios. Mis padres podrían seguir viviendo en la casa, pero harían pagos mensuales a nosotros en lugar de al banco. Les cobraríamos un alquiler a precio de mercado, que de hecho sería menor que sus pagos hipotecarios actuales y mucho más manejable dada su situación financiera. Pero aquí está la parte más satisfactoria, no sabrían que yo estaba involucrado en la transacción hasta que todos los documentos estuvieran firmados y el trato finalizado. 3 días antes del vencimiento de los 60 días, recibí un mensaje de texto de mi mamá, Danny, tus 60 días están por terminar, ¿has conseguido un trabajo que cumpla con nuestros requisitos? No respondí. Al día siguiente, Jessica me mandó un mensaje, espero que estés listo para disculparte por cómo actuaste durante nuestra reunión familiar. Mamá y papá tal vez estén dispuestos a darte otra oportunidad si lo pides con amabilidad y demuestras que has aprendido algo.
El día antes de la fecha límite, Mac incluso me llamó, bro, solo consigue cualquier trabajo y diles que te pagan 75,000. Nunca van a verificar tu salario de verdad y te ganarás tiempo para encontrar algo mejor. Fue entonces cuando supe que no tenían ni idea de lo que se avecinaba y que no habían aprendido absolutamente nada de sus propios desastres financieros. La reunión familiar final estaba programada para el domingo a las 2 de la tarde, exactamente 60 días después de la intervención original. Me presenté con un traje nuevo que había comprado específicamente para entrevistas de trabajo y conduciendo un coche alquilado en lugar de mi viejo Honda Civic destartalado. Las mismas 26 personas estaban allí, aunque esta vez la energía en la sala era completamente diferente. En lugar de la anticipación hostil de 2 meses antes, había una atmósfera de satisfacción arrogante. Claramente pensaban que habían ganado y que yo estaba a punto de admitir la derrota. Mi papá se levantó nuevamente con su carpeta manila, obviamente preparado para lo que esperaba que fuera mi discurso de rendición. Danny, tus 60 días se han cumplido oficialmente, ¿tienes una oferta de trabajo que cumpla con los requisitos de nuestra familia? Saqué mi teléfono y les mostré el contrato de trabajo claramente visible en la pantalla, puesto de analista financiero senior, salario base de $98,000, subsidio de automóvil de empresa, paquete completo de beneficios y bonificaciones por desempeño. Mi fecha de inicio es mañana por la mañana. La sala quedó completamente en silencio. El rostro de Jessica se puso pálido, la boca de Mac literalmente se abrió. Varias personas parecían confundidas, como si no pudieran procesar lo que acababa de decir. $98,000, preguntó mi mamá, claramente en estado de shock. Más bonificaciones e incentivos por rendimiento, mi compensación total debería alcanzar aproximadamente $115,000 en el primer año. Mi papá luchaba por asimilar esta información. Eso es excelente, Danny. Sabíamos que tenías el potencial para triunfar si simplemente te lo proponías. No, dije con firmeza, ustedes no creían que yo podía triunfar. Hicieron una presentación en PowerPoint sobre mis fracasos y me amenazaron con desheredarme. Nunca confiaron en mis habilidades, solo necesitaban que saliera de esta casa por sus propios motivos financieros. ¿De qué estás hablando?, preguntó Jessica, a la defensiva. Fue entonces cuando saqué mi propia computadora portátil y la conecté al televisor, exactamente como ellos lo hicieron conmigo 2 meses atrás. Como les gustaron tanto las presentaciones, preparé una para ustedes. Se titula La verdadera crisis familiar, un análisis exhaustivo sobre la irresponsabilidad financiera y el engaño. Diapositiva 1. Análisis completo de la deuda e ingresos de Jessica y Brandon, incluyendo capturas de pantalla de sus publicaciones en Instagram mostrando compras que claramente no podían permitirse con sus ingresos reales. Diapositiva 2. La estafa de criptomonedas de Mac y el desglose detallado del dinero que le había robado a nuestro abuelo bajo falsas promesas. Diapositiva 3. Cronograma de la bancarrota del negocio de papá y documentación de la inminente recuperación de su equipo por falta de pago. Diapositiva 4. Situación de impago de la hipoteca de mis padres y los procedimientos de ejecución hipotecaria que ya estaban en curso. Diapositiva 5. Lista completa de miembros de la familia que habían sido contactados para préstamos bajo pretextos falsos, con fechas y montos. Lo que aún no entiendo, dije mirando alrededor del cuarto, es cómo lograron convencer a 26 personas para que participaran en humillarme, cuando cada uno de ustedes está en una peor situación financiera de la que yo he estado en toda mi vida. Jessica estaba llorando ahora, pero eran lágrimas de vergüenza e ira, no de tristeza. Danny, no entiendes la clase de presión que estamos viviendo. No, Jessica, tú no entiendes lo que es la presión. Presión es ser emboscado por toda tu familia y que te digan que eres un fracaso cuando, en realidad, eres la persona más estable y financieramente responsable de toda la sala. Fue entonces cuando el tío Bob se levantó y sacó una carpeta con documentos legales. Danny, ¿quieres que les cuente sobre el otro desarrollo reciente? Por favor, hazlo. El tío Bob abrió su carpeta y se dirigió a la sala con formalidad. Hace 2 días, mi empresa de inversión adquirió exitosamente la hipoteca de esta propiedad al First National Bank. Los anteriores propietarios habían incumplido sus pagos y compramos la deuda con un descuento significativo respecto al valor de mercado. El rostro de mi papá se volvió completamente blanco. ¿Qué estás diciendo exactamente, Bob? Estoy diciendo que ya no deben $190,000 al First National Bank, ahora nos deben $150,000 a nosotros. Y oficialmente, somos sus arrendadores. La buena noticia, continuó, es que solo les vamos a cobrar $1,300 al mes de renta, lo cual es sustancialmente menos que su pago hipotecario anterior. No pueden hacernos esto, dijo mi mamá, con la voz temblorosa.
De hecho, sí podemos. Y ya lo hicimos. Es una transacción inmobiliaria completamente legal y estándar que ocurre miles de veces cada mes en todo el país. El banco estaba feliz de evitar los costos y complicaciones de la ejecución hipotecaria y nosotros obtuvimos una propiedad de inversión sólida. Jessica sollozaba ahora, finalmente entendiendo las implicaciones. Esto es una locura, estás destruyendo a nuestra familia por dinero. No estoy destruyendo nada, dije con calma. Estoy resolviendo problemas que ustedes crearon. Querían que ganara $75,000, estoy ganando 98,000. Querían que me mudara, me voy esta semana. Querían que contribuyera financieramente a la familia, acabo de salvar su casa de la ejecución hipotecaria y les di un pago de renta que realmente pueden pagar. Mike finalmente encontró su voz, ¿qué quieres de nosotros, Danny? No quiero nada de ninguno de ustedes, respondí. Dejaron muy claro que no soy parte real de esta familia a menos que cumpla con sus criterios financieros arbitrarios. Pues bien, ahora lo supero con creces. Pero nuestra relación ha cambiado permanentemente por sus acciones. Recogí mi computadora portátil y me dirigí hacia la puerta. Danny, espera, gritó mi mamá desesperadamente. Podemos resolver esto como familia. Podemos arreglarlo. Me di la vuelta una última vez. Tuvieron razón en una cosa durante su presentación, necesitaba madurar y volverme financieramente independiente. Gracias por darme la motivación que necesitaba para tomar control de mi vida. Heredé el rancho de mi abuelo, pero mi tía declaró que lo vendería. No lo necesitas, dijo, antes de que pudiera protestar. El abogado del abuelo sacó una cláusula oculta que la hizo gritar. Hola Reddit, llevo años leyendo por aquí pero nunca había publicado nada importante hasta ahora. Esta historia ocurrió durante los últimos 14 meses y, honestamente, todavía estoy procesando lo perfectamente que todo salió. Mis compañeros del parque de bomberos siguen diciéndome que escriba esto en algún lado, porque es absolutamente una locura. Así que allá vamos. Advertencia, esto se pone bastante largo, pero prometo que vale la pena leer hasta el final. Prepara palomitas porque esto se pone salvaje. He cambiado algunos detalles menores por razones de privacidad, pero todo lo importante es 100% verdadero. Todavía no puedo creer que esto realmente me haya pasado. Probablemente sea lo más dramático que ha ocurrido en mi familia, y eso ya es decir mucho, considerando que hemos tenido nuestra dosis de parientes locos a lo largo de los años. Primero, un poco de contexto sobre mí para que entiendas de dónde vengo y por qué toda esta situación me golpeó como un tren. Yo, hombre de 29 años, he trabajado como bombero y paramédico durante los últimos 8 años aquí en Arizona. Empecé justo al salir de la secundaria, cuando tenía 18 años, pasé por la Academia Intensiva de Bomberos de 6 meses y trabajé duro para ascender de novato a teniente únicamente con determinación y confianza. No es un trabajo glamoroso, pero paga decentemente y realmente me encanta ayudar a las personas en sus peores momentos. Además, el horario me deja tiempo para proyectos secundarios y pasatiempos que me mantienen ocupado durante los descansos. Mi abuelo Frank fue una verdadera leyenda como ranchero en Montana, a quien todos en el condado conocían y respetaban. Era realmente de la vieja escuela. Construyó toda su propiedad desde absolutamente nada, comenzando en la década de 1960, cuando la tierra aún era asequible y un hombre podía forjar su propio camino con puro trabajo duro. Compró sus primeras 200 acres con el dinero que había ahorrado trabajando en peligrosas plataformas petroleras en Dakota del Norte, luego adquirió lenta y estratégicamente las propiedades vecinas durante 5 décadas hasta que poseía una gigantesca operación ganadera de 3.200 acres que era básicamente su propio pequeño reino. Estamos hablando de una verdadera riqueza generacional con la que la mayoría solo puede soñar, tierras de pastoreo de primera calidad que han estado en uso agrícola por más de un siglo, derechos de agua extensivos que valen una fortuna en el oeste moderno, propenso a la sequía, derechos minerales que podrían valer millones si se encuentran depósitos de petróleo o gas adecuados, además de todos los edificios, equipos y ganado necesarios para operar una gran explotación ganadera. Las estimaciones conservadoras de tasadores agrícolas profesionales sitúan el valor total en alrededor de $4,2 millones, pero fácilmente podría valer mucho más para el comprador adecuado, especialmente con los precios de la tierra en Montana disparándose últimamente debido a los ricos inmigrantes de California. Frank prácticamente me crió después de que mi padre muriera en un horrible accidente industrial cuando yo tenía 14 años. Mamá no pudo soportar quedar viuda tan joven y se apagó emocionalmente, pasando la mayor parte de los días simplemente mirando la televisión y casi sin hablar durante meses.
Así que Frank intervino sin dudarlo y me acogió todos los veranos, además de la mayoría de las vacaciones escolares y los descansos a lo largo del año. Ese hombre me enseñó todo lo importante sobre la vida que no se aprende en la escuela, cómo reparar cercas que podían extenderse por millas a través de terrenos difíciles, cómo manejar rebaños de ganado durante diferentes estaciones y condiciones climáticas, cómo equilibrar libros contables complejos y negociar con compradores que intentaban engañarte en cada oportunidad que tenían, cómo tratar con veterinarios, proveedores de alimento y distribuidores de equipos que todos querían maximizar sus propias ganancias. Me mostró lo que significa trabajar con tus propias manos y construir algo duradero que pudiera beneficiar a las futuras generaciones de tu familia. Frank era duro como cuero viejo, pero absolutamente justo en todos sus tratos con la gente. No tenía tolerancia alguna para los perezosos, los deshonestos o cualquiera que esperara obtener algo sin trabajar por ello. Su filosofía era simple y directa: trabaja duro cada día, trata a las personas con justicia y honestidad. Ahorra tu dinero en lugar de desperdiciarlo en lujos innecesarios y no confíes en nadie que prometa soluciones fáciles a problemas difíciles. Lo cual me lleva a mi tía Sandra, quien representa todo lo que Frank despreciaba de la sociedad moderna reunido en una sola persona absolutamente insoportable que hacía infelices a todos a su alrededor. Sandra es la hermana menor de mi padre y nunca ha mantenido un empleo real por más de 6 meses en sus 45 años de vida adulta. En lugar de eso, ha hecho una carrera muy exitosa casándose con hombres ricos, permaneciendo casada el tiempo justo para calificar para importantes acuerdos de divorcio bajo la ley estatal y luego pasando a buscar a la siguiente víctima con aún más dinero. Ha estado casada 4 veces que yo sepa y siempre logra marcharse con suficiente dinero para financiar su próxima elaborada expedición de casa de maridos. Ahora tiene 45 años, pero todavía actúa como una adolescente mimada que cree que el mundo le debe un estilo de vida lujoso simplemente por existir y lucir medianamente atractiva. Durante reuniones familiares como Navidad o Acción de Gracias, Sandra solía presentarse usando ropa de diseñador que probablemente costaba más de lo que la mayoría gana en un mes, conduciendo autos caros claramente fuera de su alcance real, usando joyas que podrían pagar préstamos estudiantiles, mientras al mismo tiempo se quejaba en voz alta de tener problemas económicos. Y necesitaba pedir dinero prestado a familiares por diversas emergencias que siempre parecían involucrar compras impulsivas o gastos de vacaciones. Frank no soportaba en absoluto su actitud de sentirse con derecho y sus tácticas descaradas de manipulación. Solía decir: esa chica tiene gustos de champán con presupuesto de cerveza, y espera que todos los demás paguen el champán mientras ella no aporta absolutamente nada de valor para nadie en esta familia. La mujer era una contradicción andante que desafiaba toda lógica, siempre decía estar en bancarrota y con problemas económicos, pero de alguna manera siempre vestía como si comprara exclusivamente en boutiques de Beverly Hills. Se presentaba a la cena de Navidad con un vestido que costaba $3,000 mientras pedía prestado dinero para el alquiler, supuestamente atrasado. Así que, cuando Frank falleció el pasado marzo debido a un ataque cardíaco masivo, murió rápidamente y sin sufrir, exactamente como habría querido según las conversaciones que tuvimos. Pensé que Sandra tal vez heredaría una cantidad simbólica solo para evitar que hiciera un berrinche legal y complicara la vida de todos. Tal vez 10 o $15,000, algo pequeño pero significativo, lo suficiente para prevenir drama familiar en un momento ya difícil. Estaba completamente y absolutamente equivocado con esa suposición, como estaba a punto de descubrir de la manera más dramática posible. La lectura del testamento tuvo lugar en la oficina del abogado de Frank, en el centro de Billings, una fría mañana de martes a finales de marzo. El abogado había estado manejando los asuntos legales de Frank durante más de 20 años, era un profesional sólido, con experiencia, del tipo sin rodeos, que había construido su reputación sobre la discreción y la competencia a lo largo de décadas de práctica. Frank confiaba completamente en muy pocas personas durante su vida, pero este tipo definitivamente era una de ellas, basándome en su larga relación profesional. Yo llegué directamente después de terminar un agotador turno de 48 horas en el parque de bomberos, aún con el uniforme puesto, porque fui directo desde el trabajo y no tuve tiempo de ir a casa a cambiarme. Estaba exhausto después de 2 días de llamadas de emergencia, pero quería resolver este asunto legal rápidamente para poder regresar a casa y dormir un poco antes de que comenzara mi próxima rotación de turno. Sandra llegó en una Mercedes SUV nueva que probablemente costaba más que todo mi salario anual como empleado público, vestida con un atuendo de diseñador que gritaba dinero, y con suficiente joyería de oro como para surtir una casa de empeño de tamaño decente. Claramente estaba vestida para impresionar, como si esto fuera una especie de reunión de negocios importante donde las apariencias importaban más que el contenido. Eso debería haber sido mi primera gran señal de alerta de que algo no andaba bien respecto a sus expectativas para esta reunión.
El abogado comenzó leyendo las disposiciones estándar que uno esperaría en el testamento de cualquier persona normal, algo de dinero destinado a organizaciones benéficas locales que Frank había apoyado a lo largo de los años, toda su colección de rifles de caza para su viejo compañero del ejército que había servido con él en Vietnam, su tractor antiguo para un ranchero vecino que siempre lo había admirado y que ayudó a Frank durante las temporadas intensas de cosecha. Cosas normales de testamento que tenían todo el sentido dado las relaciones y valores de Frank durante su vida. Entonces, el abogado llegó al plato fuerte que cambiaría mi vida para siempre. A mi nieto Jake, quien ha demostrado constantemente dedicación, una fuerte ética de trabajo y un respeto genuino por la tierra y su correcta administración, le dejo la totalidad del rancho Red Rock, incluyendo todos los edificios, ganado, equipo, derechos de agua, derechos minerales y activos asociados a perpetuidad. Estaba ahí sentado, tratando de no perder por completo la compostura frente a todos. Sabía que Frank me quería y estaba orgulloso de mi ética de trabajo y carácter, pero heredar todo el rancho, eso es una verdadera riqueza generacional, dinero que cambia la vida, que podría asegurar el futuro de mis hijos y nietos, brindándoles seguridad y éxito financiero. Estaba pensando en cómo agradecerle adecuadamente, aunque ya no podía oírme, pero antes de que pudiera siquiera procesar completamente lo que acababa de pasar o decir algo apropiado para reconocer este increíble regalo, Sandra abre la boca con la declaración más escandalosa que he escuchado de otro ser humano. Obviamente, necesitaremos vender toda la propiedad de inmediato. Jaque no tiene ni idea de cómo manejar una operación empresarial de este tamaño y complejidad. Así, sin más. Ni un felicitaciones, ni un Frank estaría tan orgulloso, ni nada que se pareciera a una muestra de decencia humana normal, ni reconocimiento de que esta era mi herencia, que no tenía nada que ver con ella. Fue directo a necesitamos venderla, como si tuviera algún tipo de autoridad legal en esta situación. Me quedé mirándola completamente incrédulo, preguntándome si había escuchado mal. Disculpa, ¿qué acabas de decir? Le pregunté. Me miró con una sonrisa increíblemente condescendiente, como si yo fuera un niño confundido que no entiende lo básico de la economía, y dijo, cariño, tú eres bombero. Este rancho vale millones de dólares. Lo vas a arruinar por completo en menos de un año porque no tienes la experiencia empresarial ni las conexiones de la industria. Ya he tenido conversaciones preliminares con algunas compañías de desarrollo inmobiliario muy serias que están extremadamente interesadas en adquirir este tipo de propiedad premium para grandes proyectos. La absoluta e increíble audacia de esta mujer me golpeó como una bofetada en la cara. Ya había estado negociando mi herencia con compradores potenciales antes de que siquiera hubiéramos enterrado a Frank durante una semana, mientras yo me encargaba de los arreglos del funeral y lidiaba con el duelo por la pérdida de la persona más importante de mi vida. Al parecer, ella estaba haciendo llamadas a desarrolladores y planeando cómo gastar un dinero que no le pertenecía. Creo que hay una gran confusión aquí, le dije con la mayor firmeza posible sin levantar la voz. El rancho me pertenece a mí, no a nosotros, no a, necesitamos, a mí, exclusivamente y completamente. Ella de hecho se echó a reír en voz alta, como si le hubiera contado el chiste más gracioso que había escuchado en su vida. Ay cariño, la familia no funciona así en el mundo real. Obviamente dividiremos todo en partes iguales después de la venta, porque eso es lo que tiene sentido para todos los involucrados. Yo tengo las conexiones comerciales y el conocimiento del mercado para obtener el mejor precio por esta propiedad. Probablemente tú la venderías por la mitad de lo que realmente vale, porque no entiendes los mercados inmobiliarios. Fue entonces cuando el abogado carraspeó de manera significativa y metió la mano en su maletín para sacar otro sobre. Este era visiblemente grueso, con aspecto oficial y sellado con el sello de cera personal de Frank que usaba para documentos importantes. En realidad, Sandra, antes de continuar con esta discusión, Frank dejó instrucciones muy específicas y detalladas respecto a cualquier posible interferencia con los derechos de herencia de Jack. El abogado rompió cuidadosamente el sello de cera con la ceremonia adecuada y comenzó a leer con su tono medido y profesional. Si Sandra intenta inmiscuirse en cualquier decisión relacionada con el rancho Red Rock o presiona a Jack de alguna manera respecto a la propiedad, entonces habrá demostrado de manera concluyente que mi evaluación de toda la vida sobre su carácter era absolutamente correcta y justificada. La confiada sonrisa de Sandra comenzó a desvanecerse visiblemente a medida que las implicaciones de esas palabras empezaban a calar. El abogado siguió leyendo la declaración cuidadosamente preparada de Frank. Sandra ha pasado toda su vida adulta buscando atajos y esperando que otras personas financien sus decisiones de vida extravagantes. Nunca ha contribuido con nada de valor a esta familia, salvo drama y demandas financieras. Si está presionando a Jack en cualquier sentido relacionado con el rancho o su futuro,
Perderá de inmediato los $50,000 que originalmente designé para ella. Además, estará legalmente obligada a devolver todos los préstamos pendientes que le he hecho a lo largo de los años, calculados con el interés compuesto correspondiente. La sala quedó completamente en silencio. Literalmente se podía oír caer un alfiler. La tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. ¿Qué préstamos?, pregunté genuinamente confundido, porque no tenía idea de que Frank le había estado prestando dinero a Sandra durante todos estos años. El abogado sacó un detallado libro de cuentas encuadernado en cuero que parecía haber sido mantenido meticulosamente durante años. Cada entrada estaba escrita con la cuidadosa caligrafía de Frank, con fechas, montos y propósitos claramente documentados. Según los registros completos de Frank, Sandra había pedido prestado $127,000 en los últimos 15 años. Esto incluía pagos iniciales para varios vehículos, consolidación de deudas de tarjetas de crédito, asistencia para el alquiler durante varias transiciones de vivienda, honorarios legales por múltiples divorcios, facturas médicas y diversos fondos de emergencia que ella había solicitado. Ninguno de estos montos fue devuelto, a pesar de promesas reiteradas y planes de pago acordados. La cara de Sandra se puso absolutamente pálida, como si acabara de ver un fantasma. Esos no eran préstamos, era familia ayudando a familia en tiempos difíciles. Él nunca esperó que yo devolviera eso, dijo. Frank mantuvo documentación detallada de cada transacción, incluyendo pagarés firmados con tu firma, respondió el abogado con calma, hojeando las páginas de evidencia. A las tasas de interés actuales del mercado, con capitalización anual, el monto total adeudado al patrimonio es de $183,000. Ahora Sandra empezaba a enojarse visiblemente, realmente enojada. Su cara se puso roja y sus manos comenzaron a temblar notablemente. Esto es completamente ridículo. No puede hacerme esto. Voy a impugnar todo el testamento de inmediato. El abogado ni siquiera parpadeó ni mostró sorpresa. Sin duda estás en tu derecho de seguir ese camino legal. Frank anticipó también esa posibilidad y se preparó debidamente. Sacó otro documento legal más de su aparentemente interminable maletín. Cualquier impugnación legal a este testamento iniciada por Sandra resultará en la ejecución inmediata de todas las deudas pendientes, con penalidades. Además, será responsable financieramente de todos los honorarios legales incurridos en defender la validez del testamento, independientemente del resultado. Empiezo a darme cuenta de que Frank había estado planeando este escenario exacto durante años, probablemente décadas. Sabía exactamente quién era Sandra, cómo reaccionaría al quedar fuera de una herencia significativa y qué tácticas probablemente intentaría usar. El hombre iba 3 pasos por delante de ella todo el tiempo, como un maestro de ajedrez que planifica movimientos con mucha anticipación. Sandra se levantó de golpe, prácticamente temblando de rabia e incredulidad. «Maldito ingrato», dijo, señalándome directamente con un odio evidente. «Después de todo lo que he hecho por esta familia durante todos estos años». «¿Cómo que exactamente?», le pregunté con calma. «Nombra una sola cosa específica que realmente hayas hecho por esta familia, aparte de pedir dinero y causar drama». No pudo responder. Literalmente se quedó ahí parada, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua, antes de salir furiosa de la oficina, no sin antes gritar que esto no había terminado y que se aseguraría de que me arrepintiera de esta decisión por el resto de mi vida. Resultó que tenía absolutamente razón en esa parte. La guerra apenas comenzaba, y yo no tenía idea de cuán sucia estaba dispuesta a jugar. Supuse que Sandra se calmaría después de unos días de pensar con claridad y eventualmente aceptaría la realidad como lo haría un adulto normal. Eso demuestra cuánto sabía yo sobre tratar con personas realmente arrogantes que nunca han enfrentado consecuencias reales por sus actos en toda su vida. Exactamente una semana después de la lectura del testamento, mi teléfono empezó a sonar constantemente, desde el amanecer hasta altas horas de la noche. Agentes inmobiliarios, empresas de desarrollo de terrenos, firmas de inversión, especuladores de derechos minerales, constructores de casas de lujo, todos queriendo hacerme una oferta que supuestamente no podría rechazar por la propiedad del rancho. Las llamadas eran absolutamente implacables e increíblemente molestas. Un inversor de California me ofreció $3,8 millones en efectivo, sin necesidad de inspección y con un cierre en 30 días. Otra empresa quería comprar solo los derechos minerales por $2 millones por adelantado. Un desarrollador de viviendas de lujo quería transformar todo el rancho en una comunidad residencial exclusiva para jubilados adinerados, ofreciendo $4,5 millones solo por la tierra.
Cada una de las personas que llamaron mencionó que habían escuchado que yo podría estar motivado a vender rápidamente o que alguien de mi familia ya se había puesto en contacto con ellos con información preliminar sobre la propiedad, que pronto estaría disponible. Claramente, Sandra estaba orquestando una especie de frenesí artificial, esperando que me sintiera abrumado por la presión constante y simplemente aceptara la oferta que pareciera más alta sin hacer la investigación adecuada ni obtener tasaciones independientes. Pero no soy un chico ingenuo que cae en tácticas de manipulación tan obvias. Trabajar como bombero te enseña a mantener la calma bajo presión y a pensar con claridad en situaciones caóticas. Cuando alguien intenta apresurarte para que tomes decisiones importantes en la vida, normalmente es porque no quiere que lo pienses con detenimiento. Así que le dije exactamente lo mismo a cada uno de los que llamaron: la propiedad no está en venta por ningún precio, por favor elimine este número de su lista de contactos inmediatamente. Fue entonces cuando Sandra decidió escalar sus tácticas significativamente y ponerse realmente creativa con sus artimañas. El fin de semana siguiente conduje hasta el rancho para supervisar las operaciones y reunirme con los empleados. Frank había contratado a varios trabajadores de rancho experimentados para gestionar las actividades diarias, como alimentar al ganado, mantener las cercas y encargarse del mantenimiento de los equipos. Yo quería hablar sobre continuar con esos arreglos actuales y posiblemente expandir las operaciones. Cuando llegué a la entrada principal, había un equipo completo de topografía profesional en mi propiedad, 4 hombres con equipos costosos que estaban marcando sistemáticamente los límites de la propiedad y tomando medidas detalladas de los edificios y características del terreno. Me acerqué al supervisor del equipo y le pregunté qué exactamente estaban haciendo en mi tierra privada sin permiso. Estamos aquí para hacer un levantamiento de esta propiedad con fines de desarrollo y subdivisión, me explicó con naturalidad. Sandra Williams contrató a nuestra empresa la semana pasada. Nos dijo que es la nueva propietaria legal y que necesita estudios detallados para la planificación del desarrollo. Tuve que mostrarles copias de los documentos del testamento y mi identificación para convencerlos de que recogieran su equipo y se marcharan inmediatamente. Pero eso fue solo el comienzo de la campaña de fraude en aumento que Sandra estaba ejecutando. Durante el mes siguiente, tuve que enfrentar una serie absolutamente increíble de incidentes que se volvían cada vez más escandalosos. Un equipo de demolición apareció para comenzar a derribar el granero antiguo porque Sandra les había dicho que necesitaba ser removido para nuevos proyectos de construcción. Inspectores de zonificación del condado llegaron queriendo discutir propuestas de cambios para solicitudes de desarrollo residencial que, al parecer, Sandra había presentado sin autorización. Un comprador de ganado intentó cargar mi ganado en camiones de transporte porque Sandra le había vendido todo el rebaño por dinero rápido a alguna empresa procesadora de carne. Consultores ambientales querían realizar pruebas de suelo completas para evaluar la idoneidad para el desarrollo, estudios que Sandra había programado y pagado por adelantado. Cada una de estas veces, Sandra había dicho a estas personas que ella era la propietaria de la propiedad o que estaba legalmente autorizada para actuar en nombre del dueño. Constantemente tenía que presentar documentación legal para demostrar que estas personas estaban siendo estafadas activamente por alguien sin ninguna autoridad legal. La mujer básicamente estaba cometiendo fraude sistemático semanalmente, usando mi propiedad como su patio de juegos personal para distintos esquemas para ganar dinero. Era absolutamente exasperante y me consumía muchísimo tiempo, todo mientras intentaba mantener mis responsabilidades laborales normales. Finalmente, Sandra hizo oficiales sus intenciones y dejó de fingir que esto era solo un drama familiar. Me llegó una citación formal con documentos legales, estaba impugnando oficialmente el testamento, alegando que Frank estaba mentalmente incapacitado cuando lo redactó y que yo lo había influenciado indebidamente en contra de su buen juicio. Su argumento legal era que Frank sufría de demencia no diagnosticada en sus últimos años, completamente falso, que yo lo había aislado intencionalmente de otros miembros de la familia para manipularlo, una tontería total, y que el rancho debía ser vendido con las ganancias divididas por igual entre todos los miembros sobrevivientes de la familia, es decir, solo ella, ya que literalmente éramos los únicos parientes vivos. Ahora tenía que contratar a un abogado caro y enfrentar fechas judiciales, todo mientras intentaba mantener mi exigente carrera como bombero y administrar adecuadamente una enorme operación ganadera que todavía estaba aprendiendo a manejar. El estrés me estaba matando, y estaba quemando todos mis ahorros en honorarios legales que no paraban de acumularse semana tras semana. Sandra asistía a cada una de las audiencias judiciales vestida como si estuviera filmando un reality show, con maquillaje profesional y lágrimas de cocodrilo sobre cómo el pobre Frank había sido manipulado en sus años vulnerables y cómo el rancho familiar debía beneficiar a toda la familia, no solo a una persona egoísta.
Incluso tuvo el descaro absoluto de mencionar a mi difunto padre varias veces, afirmando que él habría querido que su hermana fuera cuidada financieramente. Y que yo estaba deshonrando su memoria por ser egoísta con una herencia que debía compartirse por igual. Esa acusación en particular realmente me molestó, porque mi padre habría estado absolutamente disgustado con el comportamiento manipulador de Sandra y sus descaradas tácticas para conseguir dinero. Pero aquí es donde Sandra cometió un error estratégico gigantesco que, al final, destruyó por completo su caso. Durante una larga sesión de declaración legal, se sintió demasiado confiada y empezó a hablar sin filtro sobre todas las mejoras que haría en el rancho cuando ganara el juicio. Habló con gran detalle sobre vender inmediatamente todo el ganado por dinero rápido, subdividir las tierras de pastoreo principales en parcelas residenciales más pequeñas que podrían venderse a desarrolladores, y tal vez quedarse con una pequeña sección para sí misma para construir un complejo familiar donde pudiera recibir a caballeros adinerados. Básicamente, detalló todo su plan para destruir por completo lo que Frank había construido durante 50 años. Nuestro abogado grabó cada una de sus palabras en ese delirio de destrucción y se convirtió en una prueba clave que demostraba que sus motivos eran puramente financieros, no basados en ninguna preocupación genuina por el legado familiar. Mientras tanto, recibía reportes regulares de los empleados del rancho de que Sandra se había estado presentando en la propiedad varias veces por semana con diferentes hombres, caballeros mayores de aspecto adinerado en autos de lujo que claramente tenían dinero para gastar. Les daba recorridos personales por las instalaciones, discutiendo el potencial de desarrollo y las oportunidades de inversión, actuando como si ya fuera la dueña del lugar y estuviera buscando socios comerciales o inversores. Ahí fue cuando me di cuenta de que esto no se trataba simplemente del dinero de la herencia para Sandra, estaba usando activamente el rancho como carnada para conseguir otro esposo rico. Literalmente estaba organizando audiciones de Sugar Daddies mientras, al mismo tiempo, intentaba robarme la herencia a través del sistema judicial. La audacia y desvergüenza de esa mujer eran absolutamente asombrosas. No tenía límites en lo absoluto y, claramente, no se detendría ante nada para conseguir lo que quería. El caso judicial se prolongó durante varios meses más, costándome una fortuna en honorarios legales y causando un tremendo estrés que afectaba mi rendimiento en el trabajo y mis relaciones personales. Pero entonces, mi abogado descubrió algo extremadamente interesante durante el proceso obligatorio de divulgación financiera. Como Sandra alegaba estar en bancarrota y pedía asistencia legal pagada por el Estado, sus registros financieros completos quedaron disponibles para revisión detallada. Lo que encontramos fue absolutamente impactante y explicó todo sobre su comportamiento desesperado. Sandra no solo estaba temporalmente en quiebra, estaba hundida en un océano de deudas que crecían cada mes. Tarjetas de crédito al máximo con más de $300,000 repartidos entre varios bancos. Varios préstamos personales en estado de incumplimiento con pagos atrasados durante meses. Había sido desalojada de 2 apartamentos diferentes solo en el último año por falta de pago de la renta. El Mercedes con el que había llegado a la lectura del testamento estaba siendo buscado activamente por agentes de embargo. Pero la parte realmente fascinante fue rastrear exactamente en qué se había estado gastando el dinero durante los últimos años. Viajes mensuales a casinos en Las Vegas donde gastaba miles de dólares en un solo fin de semana, compras en boutiques de lujo para ropa y accesorios de diseñador, cenas caras y hoteles 5 estrellas para impresionar a posibles novios adinerados. Vivía como millonaria mientras tenía cientos de miles de dólares en deudas. Mi abogado investigó más a fondo y descubrió que Sandra había estado diciendo sistemáticamente a acreedores y prestamistas potenciales que estaba a punto de heredar un rancho multimillonario. Usaba esa herencia ficticia futura para conseguir tarjetas de crédito, convencer a hombres ricos de que financiaran su estilo de vida extravagante, e incluso tomar préstamos con intereses altos contra una herencia garantizada. No solo era una persona con derecho y codiciosa, era completamente desesperada y vivía en un mundo de fantasía. Si no recibía una suma importante del rancho muy pronto, todo su elaborado castillo de naipes colapsaría de manera espectacular y enfrentaría consecuencias legales serias. Ahí fue cuando el caso judicial tomó un giro dramático y decisivo a mi favor. El juez ordenó una evaluación psiquiátrica completa para determinar de manera definitiva si Frank estaba mentalmente competente cuando redactó su testamento final. Los resultados fueron absolutamente demoledores para el caso de Sandra y destruyeron cualquier credibilidad que pudiera quedarle. No solo se confirmó que Frank estaba completamente lúcido mentalmente hasta el día en que murió, sino que el psiquiatra evaluador específicamente indicó que el testamento mostraba una consideración cuidadosa y una planificación a largo plazo detallada, que claramente sugerían un deseo racional de evitar que miembros irresponsables de la familia desperdiciaran el patrimonio acumulado durante toda una vida. Caso desestimado con prejuicio.
Sandra fue condenada a pagar mis honorarios legales, que totalizaban $50,000, más los $183,000 originales que debía al patrimonio de Frank, más penalidades adicionales por presentar una demanda frívola que malgastó el tiempo y los recursos del tribunal. Pero yo aún no había terminado con ella. La verdadera diversión apenas comenzaba y Sandra no tenía idea de lo que venía después. Después de que el juicio terminó de forma decisiva a mi favor, al principio pensé que Sandra finalmente desaparecería. Y que intentara rehacer su vida en otro lugar como haría cualquier persona normal. Pero esta mujer era demasiado estúpida y arrogante como para reconocer cuando había sido completamente derrotada. En lugar de aceptar la derrota con dignidad y seguir adelante, inició una campaña agresiva para destruir mi reputación en el pueblo y hacerme la vida miserable. Difundió rumores maliciosos diciendo que me había robado el rancho mediante un elaborado fraude y abuso de un anciano. Contactó a estaciones de noticias locales intentando convencerlas de investigar una historia sobre robo familiar y manipulación de herencia. Incluso se presentó varias veces en el parque de bomberos, tratando de convencer a mis compañeros y supervisores de que yo era un criminal que no debía ser confiado en situaciones de emergencia. La gota que colmó el vaso fue cuando empezó a llamar a mi novia actual, intentando convencerla de que yo era una especie de psicópata peligroso que había manipulado a un anciano. Eso cruzó una línea que no iba a tolerar bajo ninguna circunstancia. Fue entonces cuando decidí que Sandra necesitaba aprender una lección permanente sobre consecuencias y responsabilidad, una que nunca olvidaría por el resto de su miserable vida. Durante el proceso de descubrimiento legal, obtuve copias de todos sus registros financieros, información personal y asuntos comerciales, cada deuda, cada estafa, cada mentira que había dicho para obtener dinero o crédito a lo largo de los años. Y sabía exactamente cómo usar esa información de manera efectiva para destruirla por completo. Primero, contacté sistemáticamente a cada uno de los acreedores a los que debía dinero y les proporcioné su dirección actual, número de teléfono y lugar de trabajo. Ella les había mentido a todos sobre su ubicación e ingresos para evitar los cobros. En el plazo de una semana, fue notificada con múltiples órdenes de embargo salarial y demandas de cobro que la perseguirían durante años. Luego contacté al Servicio de Impuestos Internos, proporcionando documentación detallada sobre sus actividades financieras durante la última década. Resultó que Sandra no había pagado impuestos por todo ese dinero prestado con el que había estado viviendo durante años. Al gobierno le interesó enormemente saber sobre sus ingresos no declarados y sus actividades financieras fraudulentas. La evasión de impuestos es un delito federal con penas graves, incluyendo posible tiempo en prisión. Después me comuniqué con la empresa de embargos que había estado buscando su Mercedes durante meses. Es sorprendente lo fácil que es localizar un vehículo cuando les das el horario exacto de trabajo y la dirección de casa de alguien. Lo recuperaron en menos de 48 horas, mientras ella trabajaba en su empleo de medio tiempo en una tienda minorista. Pero el golpe más devastador fue exponer sistemáticamente sus actividades en sitios de citas a todos los que la conocían. Sandra mantenía perfiles activos en múltiples páginas de Sugar Daddies, promocionándose constantemente como una futura heredera de un rancho, buscando un caballero generoso para un arreglo mutuamente beneficioso. Tomé capturas de pantalla detalladas de cada perfil y conversación y las envié a cada hombre rico con el que había estado saliendo, junto con documentación completa sobre su verdadera situación financiera y los casos judiciales en los que estaba involucrada. También envié las capturas a su empleador, su arrendador, su iglesia y básicamente a todos en su círculo social. Que todos vieran exactamente quién era Sandra cuando creía que nadie la observaba. La reacción fue rápida y brutal. Su empleador la despidió de inmediato por haberse representado falsamente y traer escándalo a su empresa. Su arrendador inició el proceso de desalojo. Su iglesia le pidió que dejara de asistir. Incluso sus pocos amigos restantes se alejaron completamente de ella. En el plazo de 2 meses, toda la vida cuidadosamente construida de Sandra se vino abajo de manera completa y espectacular. Fue desalojada de su apartamento sin tener a dónde ir. Su auto fue embargado a plena luz del día mientras trabajaba. Todas sus tarjetas de crédito fueron canceladas de inmediato. Sus cuentas bancarias fueron congeladas por orden judicial. Y cada hombre rico al que había estado manipulando la abandonó instantáneamente al descubrir que no solo estaba en bancarrota, sino que enfrentaba consecuencias legales graves. La cereza del pastel fue cuando el IRS incautó sus últimos bienes para cubrir impuestos atrasados y penalidades. Literalmente no le quedó nada, excepto la ropa que llevaba puesta. Fue entonces cuando mi teléfono sonó una noche, tarde, desde un número que no reconocí. Jake, por favor, necesito tu ayuda desesperadamente, dijo Sandra, llorando más fuerte que cualquier persona que haya escuchado llorar en mi vida.
Estoy completamente sin hogar, duermo en el coche de una amiga, no tengo a dónde ir ni dinero para comida. Por favor, se supone que somos familia. Familia, respondí con calma. ¿Te refieres a cuando intentaste robarme la herencia, o cuando me llamaste ingrato, o cuando pasaste meses tratando de destruir mi reputación y mi carrera, o cuando acosaste a mi novia? Ella rompió en llanto aún más fuerte. Cometí errores terribles, ¿de acuerdo? Estaba desesperada y asustada, pero lo perderé absolutamente todo si no me ayudas ahora. Te lo suplico, haré lo que sea. Ya lo perdiste todo, le dije con firmeza. Ese era exactamente el punto de todo este ejercicio. Durante los siguientes 10 minutos me rogó patéticamente que cancelara los cobros de deuda, que le diera cualquier tipo de trabajo en el rancho, que le prestara dinero para el depósito de un apartamento o siquiera para comida. Prometió que había cambiado por completo como persona, que había aprendido la lección, que haría absolutamente todo para arreglar las cosas entre nosotros. Incluso se ofreció a trabajar gratis en el rancho, a ceder cualquier derecho de herencia futura, a disculparse públicamente por todo lo que había hecho. La desesperación en su voz era casi suficiente para darme lástima, casi. Escuché pacientemente toda su súplica desesperada, y luego le di mi respuesta final. Sandra, pasaste toda tu vida adulta aprovechándote de personas que se preocupaban por ti. Trataste a Frank como un cajero automático personal. Intentaste robar el rancho que él construyó desde cero durante 50 años. Me insultaste, esparciste mentiras venenosas sobre mí, e intentaste activamente destruir mi carrera y reputación. Acosaste a mi novia y me hiciste la vida un infierno durante meses. Tuviste incontables oportunidades de ser un ser humano decente, y en su lugar, elegiste repetidamente ser una parásita codiciosa y arrogante que no aportó nada de valor a nadie. Así que esto es exactamente lo que va a pasar de ahora en adelante. Vas a pagar hasta el último centavo que le debes al patrimonio de Frank, aunque te tome el resto de tu miserable vida. Te vas a mantener completamente alejada de mí, de mi novia, de mi carrera y de mi rancho. Y vas a averiguar cómo sobrevivir en este mundo sin aprovecharte de nadie más nunca jamás. Pero Jake, literalmente moriré en la calle. Debiste haber considerado esa posibilidad antes de intentar destruir a la única persona que quizás habría estado dispuesto a ayudarte. Colgué el teléfono y bloqueé su número en todos mis dispositivos. Lo último que supe, a través de conocidos en común, es que Sandra trabajaba el turno de noche en una gasolinera en Billings, viviendo en un minúsculo estudio que costaba más de la mitad de su salario mínimo. Había perdido unos 20 kilos por el estrés y la mala alimentación, parecía 10 años mayor que hace un año, y había renunciado por completo a intentar mantener su estilo de vida anterior. Sus días de cazar sugar daddies han terminado para siempre. Su carrera de estafadora está acabada. Y su actuación de princesa mimada ha sido destruida por completo para siempre. Pagará deudas por el resto de su vida y nunca más tendrá el estilo de vida lujoso que creyó merecer.